El robo del Palacio Real. 4 obras de arte robadas y que nadie sabe dónde están. En agosto de 1989, Patrimonio Nacional, el organismo encargado de gestionar los bienes de la corona española, hizo público un comunicado que cayó como una bomba en el mundo del arte y en los despachos del gobierno. Habían desaparecido 3 cuadros del Palacio Real de Madrid. No eran cuadros cualquiera. 2 eran de Diego Velázquez, el pintor más importante de la historia de España. El primero, un retrato titulado Dama desconocida, el busto de una mujer de la que no se sabe nada, ni su nombre, ni su posición, ni por qué Velázquez la pintó. El segundo, un fragmento que mostraba la mano del arzobispo de Granada Fernando de Valdés y Llanos, presidente del Consejo de Castilla, un estudio de una composición mayor que se había perdido siglos atrás, pero del que se conservaba aquel trozo con la mano pintada por el maestro. El tercero era un busto de dama de la época de Carlos II, pintado por Juan Carreño de Miranda, el pintor asturiano que sucedió a Velázquez como pintor de cámara de la reina. El valor conjunto de las 3 obras se estimó en más de 175 millones de pesetas de la época, el equivalente a más de 1.600.000 euros de hoy. Y 2 meses después de aquel primer comunicado, Patrimonio Nacional tuvo que hacer público un segundo. Faltaba un cuarto cuadro. Un boceto de Francisco Bayeu para el lienzo de San Carlos Borromeo. 4 obras de arte del Palacio Real de Madrid habían desaparecido sin dejar rastro. Lo que hizo que este caso fuera diferente a cualquier otro robo de arte en la historia de España no fue el valor de las obras, fue la forma en que desaparecieron, porque no hubo robo. Al menos no hubo nada que se pareciera a lo que la gente entiende por un robo. No saltó ninguna alarma, no se forzó ninguna puerta, no se rompió ningún cristal. No se detectó ninguna anomalía en los sistemas de seguridad. No hubo signos de violencia ni de entrada forzada en ninguna parte del edificio. Los cuadros simplemente dejaron de estar donde habían estado siempre. Como si alguien los hubiera descolgado de la pared con toda la calma del mundo, se los hubiera metido debajo del brazo y hubiera salido por la puerta principal del Palacio Real de Madrid sin que nadie le preguntara nada. Las 4 obras desaparecidas eran de pequeño formato, lo suficientemente pequeñas como para llevarlas en una bolsa o bajo una chaqueta sin que nadie se fijara. Y estaban colgadas en la llamada zona de museos nuevos, en la planta principal del palacio, en la esquina que mira hacia el campo del Moro y los jardines de Sabatini, una zona que no estaba abierta al público. Una zona privada a la que solo tenían acceso las personas autorizadas, es decir, gente de dentro. El diario ABC publicó al día siguiente una frase del entonces responsable de Patrimonio Nacional que se convirtió en el titular más revelador de todo el caso. Dijo que en el palacio todo el mundo desconfiaba de todo el mundo, que no había saltado ninguna alarma, que el sistema de detección no había registrado nada, que no tenían la menor idea de cuándo se habían producido exactamente las sustracciones. El robo se había producido en pleno agosto, el mes en que medio país se va de vacaciones y el otro medio baja la guardia. Gran parte del personal de palacio estaba de descanso. Los servicios de mantenimiento funcionaban con equipos mínimos. La vigilancia se relajaba como se relaja todo en España durante las vacaciones de verano. Y quien se llevó los cuadros lo sabía. Sabía que agosto era el mes perfecto. Sabía que habría menos ojos, menos controles, menos gente por los pasillos. Sabía que entre la primera semana y la última de agosto podían pasar días enteros sin que nadie entrara en aquella sala de la zona de museos nuevos. Y actuó con una tranquilidad que solo se tiene cuando uno sabe que no lo van a pillar, cuando uno sabe que tiene todo el tiempo del mundo. El periódico francés Le Figaro añadió un detalle que puso los pelos de punta a medio continente. Escribió que los ladrones se habían movido por palacio como si estuvieran en su propia casa. Como si estuvieran en su propia casa. Esa frase, escrita por un corresponsal extranjero que miraba el caso desde fuera, decía más de lo que parecía, porque el Palacio Real de Madrid no es un edificio cualquiera. Es la residencia oficial del jefe del Estado, uno de los edificios más vigilados, más controlados y más protegidos de toda España. Y alguien había entrado en él, había descolgado 4 cuadros de la pared y había salido sin que nadie se enterara. La Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación. Eran los mejores investigadores de robos de arte de todo el país.
un equipo de policías especializados que llevaban años trabajando en la recuperación de patrimonio artístico robado y que conocían el mercado negro del arte europeo como la palma de su mano. Los mismos policías que habían perseguido a Eric el belga, que habían recuperado piezas robadas en catedrales de medio país, que conocían el mundo del tráfico ilegal de arte como nadie en España. Pero este caso era diferente a todos los que habían llevado antes, porque no había nada que investigar, no había huellas, no había testigos, no había una puerta reventada, ni un cristal roto, ni una cámara de seguridad que hubiera grabado una sombra sospechosa en mitad de la noche. El robo se había producido en agosto, con buena parte del personal de Palacio de vacaciones, y nadie podía precisar el día exacto en que los cuadros habían dejado de estar en su sitio. Podían haber desaparecido el 1 de agosto o el 31. Podían llevar semanas o incluso un mes entero fuera de la pared antes de que alguien entrara en aquella sala, levantara la vista hacia donde solían estar colgados y se diera cuenta de que ya no estaban. Agosto en el Palacio Real era un desierto, los pasillos vacíos, las salas cerradas, las luces apagadas, el lugar perfecto para que algo desapareciera sin que nadie se diera cuenta. Y eso significaba que quien se los hubiera llevado había tenido todo el tiempo del mundo para actuar sin prisas, sin presión y sin miedo a ser descubierto. Los investigadores rastrearon el mercado negro internacional de arte durante meses, contactaron con Interpol, revisaron las listas de subastas de todas las casas de Europa y de América, comprobaron los movimientos de los principales marchantes de arte del continente. Nada. Los 4 cuadros no aparecieron por ningún sitio, no se ofrecieron a ningún coleccionista. No se pusieron a la venta en ningún mercado clandestino, no aparecieron en ningún catálogo ni en ninguna galería de ningún país del mundo. Simplemente se esfumaron, como si nunca hubieran existido. Y eso solo podía significar una de dos cosas. O los cuadros habían sido destruidos, lo cual era improbable, tratándose de obras de Velázquez que valían una fortuna, o estaban en manos de alguien que no tenía la menor intención de venderlos, alguien que los quería para sí, alguien que tenía el poder suficiente como para quedarse con 4 cuadros del Palacio Real de Madrid y que nadie le pidiera explicaciones. El caso se fue enfriando con los años. La investigación policial no llegó a ninguna conclusión oficial, no se detuvo a nadie, no se acusó formalmente a nadie, no se encontró ninguna prueba que señalara a un culpable concreto. Los cuadros desaparecieron de las noticias igual que habían desaparecido de la pared. Y durante más de 3 décadas, el caso de los cuadros del Palacio Real fue uno de esos misterios que los periodistas especializados en arte mencionaban de vez en cuando en sus artículos, sacudían la cabeza y pasaban al siguiente tema, y la pregunta que flotaba en el aire desde el primer día seguía sin respuesta. Si no fue alguien de fuera, porque no había signos de entrada forzada ni de alarmas desactivadas, entonces fue alguien de dentro. Y si fue alguien de dentro, alguien con acceso a una zona privada del Palacio Real, la lista de sospechosos era muy corta. Tan corta que probablemente cualquier investigador competente podría haber reducido los nombres a un puñado en cuestión de semanas. Pero la investigación no avanzó, se estancó, se enfrió, y durante más de 3 décadas nadie volvió a hablar de ello, como si los cuadros del Palacio Real fueran un tema que era mejor no tocar. Hasta que en 2023 apareció un libro que volvió a ponerlo todo sobre la mesa y que señaló en una dirección que nadie se había atrevido a señalar públicamente, una dirección que apuntaba muy arriba, tan arriba que explicaba por qué la investigación se había estancado, por qué nadie había sido acusado y por qué 34 años de silencio habían cubierto el caso como una losa de plomo que nadie tenía la fuerza ni la voluntad de levantar. El libro se titulaba King Corp. Lo firmaban los periodistas David Fernández y José María Olmo, 2 investigadores que llevaban años rastreando los negocios y las amistades del rey emérito Juan Carlos I. Y en una de las páginas de aquel libro, los autores apuntaban una hipótesis que nadie se había atrevido a poner por escrito hasta entonces. Según sus fuentes, al menos 2 de los 4 cuadros desaparecidos del Palacio Real podrían estar en manos de una persona del entorno más cercano del rey emérito. Una mujer, una amiga personal de Juan Carlos I. Los autores no daban su nombre, pero la insinuación era lo suficientemente clara como para que cualquier lector informado pudiera rellenar los huecos. Si la hipótesis era cierta,
el robo fantasma del Palacio Real dejaba de ser un misterio policial y se convertía en algo mucho más grave, en un regalo. Un regalo hecho con obras de arte que pertenecían al patrimonio de todos los españoles. Un Velázquez y un Carreño de Miranda descolgados de la pared de un palacio que es propiedad del Estado, que pertenece al patrimonio de todos los ciudadanos españoles, y entregados como obsequio personal a alguien que no tenía el menor derecho a tenerlos. Si eso fue lo que ocurrió, no estamos hablando de un robo, estamos hablando de algo peor. De alguien que trató los bienes del Estado como si fueran suyos, que cogió lo que quiso de las paredes de un palacio público porque pensaba que podía hacerlo, que confundió el poder con la propiedad, y que salió impune porque el sistema que debería haberle pedido cuentas miró para otro lado. La Casa Real no confirmó ni desmintió la información. Patrimonio Nacional tampoco. Nadie salió a decir que era mentira. Nadie salió a decir que era verdad. El silencio institucional que había rodeado al caso desde 1989 se mantuvo intacto después de la publicación del libro, como si 35 años de silencio hubieran creado una inercia que ya nadie tenía fuerza ni voluntad de romper. Los periodistas que intentaron investigar más a fondo se encontraron con puertas cerradas, con fuentes que no querían hablar y con un muro de discreción que protegía el entorno del rey emérito con la misma eficacia con la que las alarmas del Palacio Real deberían haber protegido los cuadros. Porque esa es la pregunta que nadie ha respondido en más de 35 años. Si los cuadros estaban en una zona privada del Palacio Real, cerrada al público, con acceso restringido al personal autorizado, y no saltó ninguna alarma ni se detectó ninguna anomalía, eso significa que quien se los llevó tenía autorización para estar allí, tenía llaves, tenía acceso, podía moverse por aquella zona del palacio sin que nadie le preguntara qué estaba haciendo. El abanico de sospechosos se reducía drásticamente. No era un ladrón de fuera, era alguien de dentro, alguien que conocía el edificio, alguien que sabía exactamente dónde estaban los cuadros, cuánto medían, cuánto pesaban y cómo sacarlos sin dejar rastro. Alguien que, como escribió Le Figaro, se movía por palacio como si estuviera en su propia casa. Y en el Palacio Real de Madrid, en agosto de 1989, las personas que se movían por aquellas estancias privadas como si estuvieran en su propia casa se podían contar con los dedos de las manos. No hacía falta ser detective para entender lo que eso implicaba. El círculo de sospechosos era minúsculo, y dentro de ese círculo había nombres que la justicia española de finales de los 80 no estaba preparada para tocar. Nombres que pertenecían a un estrato del poder donde las reglas normales no se aplicaban, donde las preguntas incómodas no se hacían y donde los silencios duraban décadas sin que nadie los rompiera. El caso de los cuadros del Palacio Real no fue un caso sin resolver. Fue un caso que alguien decidió que era mejor no resolver. Un caso donde la verdad era probablemente tan incómoda, tan cercana al poder, tan difícil de gestionar políticamente, que resultaba más fácil archivarlo en un cajón y esperar a que el tiempo hiciera su trabajo. Y el tiempo hizo su trabajo. 36 años de silencio. 36 años sin una sola detención, sin un solo juicio, sin una sola explicación oficial sobre cómo pudieron desaparecer 4 obras maestras de la pintura española de las paredes del edificio más protegido de todo el país. Han pasado 36 años desde que los cuadros desaparecieron del Palacio Real y a día de hoy, en mayo de 2026, siguen sin aparecer. No han salido al mercado. No se han ofrecido en ninguna subasta. No han aparecido en ninguna colección privada conocida. No se han detectado en ningún país. Es como si la tierra se los hubiera tragado, o como si alguien los tuviera en un lugar tan privado, tan inaccesible y tan protegido, que ni siquiera los mejores investigadores de la Brigada de Patrimonio Histórico pudieran llegar hasta allí. Lo que hace que este caso sea tan inquietante no es solo la desaparición de los cuadros, es el silencio que la rodea. 36 años de silencio absoluto, ninguna detención, ninguna acusación formal, ningún juicio. Ningún informe público que explique qué pasó, cuándo pasó, quién tuvo acceso a aquella zona del palacio en agosto de 1989 y por qué no funcionaron los sistemas de seguridad. Un robo de 4 obras de arte del edificio más emblemático de España, del lugar donde se celebran las recepciones oficiales del jefe del Estado, y nadie ha rendido cuentas por ello en más de 3 décadas. Ni el responsable de seguridad entonces,
ni el director de Patrimonio Nacional, ni nadie de la Casa Real. Nadie ha dado una sola explicación en 36 años. Y cada año que pasa, la posibilidad de que los cuadros aparezcan se reduce un poco más. Porque con el tiempo, las pruebas se deterioran, los testigos mueren, las memorias se difuminan y los casos sin resolver acaban convirtiéndose en leyenda. En algo que la gente cuenta de pasada, sacude la cabeza y deja pasar. Otro misterio más de la España reciente que probablemente no se resolverá nunca. Y eso es lo que convierte al caso de los cuadros del Palacio Real en algo más que un robo de arte sin resolver. Lo convierte en un símbolo de algo que va mucho más allá de 4 cuadros colgados de una pared. Un símbolo de cómo funcionan las cosas cuando el poder está implicado. Cuando los sospechosos no son ladrones de guante blanco, ni electricistas enfadados, ni belgas con un saco y una furgoneta, sino personas que forman parte del círculo más protegido del Estado. Cuando eso ocurre, las investigaciones se estancan, los expedientes se cierran, las preguntas dejan de hacerse, y el silencio se instala como si fuera lo más natural del mundo. Como si 4 cuadros de Velázquez, de Carreño de Miranda y de Valleu pudieran desaparecer de la pared de un palacio real sin que nadie tuviera la obligación de explicar cómo. Los cuadros siguen ahí fuera, en algún lugar. Un Velázquez, otro Velázquez, un Carreño de Miranda, un Valleu, 4 obras de arte pintadas hace 300, 400 años por algunos de los mejores pintores que ha dado este país a la historia del arte universal, que fueron propiedad del Estado español, que estuvieron colgadas durante años en las paredes del Palacio Real de Madrid y que una mañana o una tarde de agosto de 1989 alguien descolgó, se metió bajo el brazo y se llevó para siempre, sin alarmas, sin huellas, sin testigos, sin consecuencias. El robo perfecto, o quizá no un robo, quizá algo peor, quizá simplemente alguien que cogió lo que quiso porque podía hacerlo, porque tenía las llaves, porque tenía el poder, y porque sabía que nadie iba a pedirle que lo devolviera. 36 años después, la predicción se ha cumplido. Nadie se lo ha pedido. Nadie lo ha buscado con la determinación necesaria. Nadie ha puesto sobre la mesa del juez la pregunta que todo el mundo se hace en voz baja desde 1989. ¿Quién se llevó los cuadros del Palacio Real? Y la respuesta, si alguna vez llega, probablemente no será una sorpresa para nadie, porque en este caso, como en tantos otros en la historia de España, todo el mundo sabe, todo el mundo calla. Y los cuadros siguen donde están, donde quiera que eso sea, en la pared de un salón privado que nadie va a registrar, en una caja fuerte que nadie va a abrir, en un lugar tan protegido y tan inaccesible que ni 36 años de investigación han sido capaces de encontrarlo, o quizá en un lugar mucho más sencillo de lo que pensamos. Quizá a la vista de todo el mundo, en algún sitio donde nadie piensa en buscar porque a nadie se le ocurre que un cuadro robado del Palacio Real pueda estar allí, colgado tranquilamente de una pared como si nunca hubiera faltado de ningún sitio.